Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y antes de iniciar este video, les quiero seguir agradeciendo y dar las gracias porque, como podrán ver en el historial del canal, el canal ya alcanzó sus 1000 suscriptores y sigue creciendo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por ver los videos, por suscribirse. Gracias por todo este apoyo. Muchísimas gracias. Y también una disculpa por estar un poquito desaparecido, pero es que en la escuela se me juntaron exámenes, entonces tuve que concentrarme en ello, pero bueno, ya ahorita andamos más livianados, más relajados. Y bueno, en este video les voy a explicar un tema bastante interesante que son los modos de adquisición de la propiedad. Esta palabra de propiedad estoy seguro que la han escuchado muchas veces en su vida cotidiana, incluso en temas familiares, etcétera. Siempre está como recurrente, ¿no? Esto de la propiedad. La propiedad, como ya se ha introducido previamente en videos de este canal y como se abordará posteriormente, es un derecho real y es el derecho real por excelencia. La propiedad es el derecho que nos otorga bueno, que le otorga a la persona de quien la tiene la facultad, la potestad de utilizar, disfrutar y disponer de una cosa o de un bien. La propiedad es un derecho que únicamente recae sobre bienes. Y si una persona es propietaria de un bien, entonces tiene la potestad, la facultad de usar el bien, disfrutarlo y disponer del mismo. Esto puede ser venderlo, enajenarlo, destruirlo, como prefiera. Entonces vamos a ver cuáles son los modos en los que se adquiere la propiedad. Vamos a ver cuáles son esos hechos y actos jurídicos a los cuales la ley establece que en virtud de que acontezcan es que nace el derecho de propiedad. Ahora sí que vamos a ver, digamos, las causales o digamos los momentos en los que podemos hablar de que nace una propiedad, ¿no? Como las incubadoras, digámoslo así. Entonces, en este video yo les voy a explicar los modos de adquisición de la propiedad. Ya tenía una idea más o menos de qué es la propiedad, ¿no? Es este derecho real por el cual podemos usar, disfrutar y disponer de una cosa o de un bien. Ahora bien, vamos a entrar a recapitular esto que ya hemos hablado muchas veces en el canal, pero bueno, aquí se acepta a las personas primerizas, no hay ningún problema. Hecho jurídico. El hecho jurídico es todo aquello que sucede en la naturaleza por la cuestión del ser humano y se le asignan consecuencias de derecho. Un hecho jurídico es todo aquel acontecimiento de la naturaleza o que es consecuencia del actuar del ser humano que termina produciendo consecuencias jurídicas. Este hecho jurídico, en un sentido amplio, digamos, lo dividimos en el hecho jurídico en sentido estricto y en el acto jurídico. El hecho jurídico en sentido estricto es todo acto humano o hecho de la naturaleza que produce la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, pero cuando hablamos de los actos humanos hablamos que hay una intencionalidad de querer el acto más no la consecuencia jurídica. Es decir, los hechos jurídicos en sentido estricto son aquellos acontecimientos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho y aquellas conductas, aquellos actos humanos que producen consecuencias de derecho, pero en las cuales los humanos, las personas que producen estos actos, no quieren que se produzcan esas consecuencias de derecho. Por ejemplo, un delito. Dudo mucho que una persona que comete un delito lo comete queriendo que le apliquen la sanción, ¿no? Salvo que se trate de ahí una cuestión muy rara, pero en general, cuando alguien comete un delito, no quiere que se le apliquen las sanciones. O por ejemplo, cuando tú vas a pagar a la tienda, no sé, te compras unas paletas y te dice el dueño de la tienda, son 10 pesos, pero tú sin querer le pagas 20 pesos y no te da el cambio el dueño de la tienda, entonces el dueño de la tienda está obligado contigo a devolverte esos 10 pesos que te tiene que dar, pero pues digamos tú no querías eso, o sea, tú no querías obligar al dueño de la tienda, no fue tu intención, pero pues así terminó sucediendo. Estos son los hechos jurídicos en sentido estricto. Y el acto jurídico, como ya se menciona en este canal y como se ha estudiado bastante, pero bueno, insisto, aquí aceptamos a los que son reincidentes y a los que es su primer conducta delictiva. El acto jurídico es esta manifestación exterior de la voluntad que busca crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, incluso sanciones deseadas por el autor. Es decir, el acto jurídico sí es esa manifestación exterior de la voluntad que busca producir consecuencias de derecho. Es, por ejemplo, un contrato, es, por ejemplo, un testamento, es, por ejemplo, un convenio, en fin, son manifestaciones exteriores de voluntad que sí buscan crear consecuencias de derecho y esas consecuencias de derecho pueden ser crear, modificar, extinguir o transmitir derechos y obligaciones. Ya he tenido esta idea o ya entendiendo o recapitulado esta idea,
vamos a establecer que los modos de adquisición de la propiedad son hechos y actos jurídicos que la ley reputa la calidad de hacerle nacer el derecho de propiedad. Es decir, son aquellos hechos jurídicos o actos jurídicos que cuando suceden en la vida real, cuando suceden en el mundo fáctico, traen como consecuencia el nacimiento del derecho de propiedad. Primer punto, los modos de adquirir la propiedad se dividen en generales y particulares, esto según los efectos jurídicos que producen. Los modos de adquirir la propiedad generales son aquellos que tienen impacto o consecuencias en la generalidad, es decir, aplican a todos aquellos que se coloquen en estos supuestos. Los modos particulares de adquirir la propiedad o los modos de adquirir la propiedad particulares son aquellos que únicamente afectan, únicamente impactan en ciertas personas, que por lo regular son las personas que participan o están involucradas en ellos. Un modo de adquirir la propiedad general es, por ejemplo, la abulsión. Ya lo estudiaremos en su momento. La abulsión está establecido en la ley como una forma de adquirir la propiedad, pero es general porque está establecido en la ley. Toda aquella persona a la que le ocurra una abulsión o que tenga que ver con una abulsión, le va a aplicar lo que establece la ley. Le van a hacer el derecho de propiedad, pero es algo general. Es algo que a cualquier persona le podría suceder, pero que únicamente se va a actualizar o va a suceder cuando ya una persona se coloque en el caso en concreto, en la hipótesis planteada. Este es un modo de adquirir la propiedad general. Por lo regular son los que están establecidos en la ley, mientras que los modos de adquirir la propiedad particular son aquellos que únicamente afectan o impactan en las personas que participan en ellos. Por ejemplo, un contrato, una sucesión, una prescripción. Si yo le vendo mi casa a Juanita en un contrato de compra-venta, ese contrato únicamente surte efectos entre Juanita y yo. Ese contrato únicamente le va a impactar a Juanita y a mí, no a nadie más, salvo que pues lo incluyamos o yo qué sé, ¿no? Pero modos de adquirir la propiedad generales y particulares según sus efectos generales van para todos, pero si alguien se coloca en el caso en concreto, entonces se actualiza. Modos de adquirir la propiedad particulares únicamente van para los que participan o para los que están en esta relación, que son el contrato, la sucesión, la prescripción. Ejemplos. Ahora bien, vamos a ver cómo se dan estos modos de adquirir la propiedad. O cómo se clasifican, mejor dicho. Número uno, tenemos los modos de adquirir la propiedad a título universal en oposición con los de a título particular. Los modos de adquirir la propiedad a título universal se presenta o se da el caso cuando se transmite la universalidad jurídica, es decir, el patrimonio, en una sucesión. Es decir, una persona se hace propietaria de bienes cuando se le designa heredera universal. El modo de adquirir la propiedad, que es a título universal, se presenta o se suscita cuando una persona adquiere todo el patrimonio de otra persona, toda la universalidad jurídica que es este patrimonio. Y esto se presenta en una sucesión, ya sea testamentaria o legítima. Los herederos, como ahí señala en el diagrama, reciben a título universal. Es decir, un modo en el cual ustedes o las personas se hacen propietarias de bienes es cuando son designadas herederas. Por ejemplo, si Juanito, su papá lo designa heredero universal de todos sus bienes, cuando el papá de Juanito fallezca, en ese mismo momento, en cuanto se abre la sucesión, Juanito se vuelve el propietario de todos los bienes del papá. ¿Por qué? Porque él no, lo nombró heredero y en la calidad de heredero le transmite o le otorga el derecho de propiedad. Este es el modo de adquirir la propiedad a título universal cuando se hace heredero o cuando se es heredero, ya sea por una cuestión de testamento o por una cuestión legítima. Ya sabemos, o si no lo saben, se los cuento, la sucesión testamentaria es aquella que se da por un testamento, la sucesión legítima es aquella que se da conforme a lo que establece la ley. Ahora, un modo de adquirir la propiedad a título particular se presenta cuando se recibe un bien concreto y determinado. Esto se da en el caso de los legados. Un legado es cuando una persona le deja un bien a otra, pero única y exclusivamente le deja ese bien. Es muy diferente ser un heredero y tener una herencia que ser un legatario y tener un legado. El ser heredero implica que tú tienes todos los bienes de la persona, tienes todo el patrimonio, toda esa universalidad jurídica, mientras que el legado es únicamente una parte, un bien. Entonces, si tú eres un legatario, solo te están dejando un bien. Pongamos un ejemplo. El papá de Juan fallece y designa a Juan el heredero universal de sus bienes, pero a su sobrina María le deja una casa en Cuernavaca. En este caso, Juan es el heredero universal. Él está adquiriendo propiedad a título universal, pero María es una legataria, tiene un legado. ¿Por qué? Porque el papá de Juan, su tío Juan, su tío de María, perdón, que en este caso es el papá de Juan,
le está dejando una casa en Cuernavaca. En este caso, María no es heredera. ¿Por qué? Porque no tiene toda la universalidad, no tiene todo el patrimonio. Simplemente le está dejando una partecita, un bien, que es en este caso la casa de Cuernavaca. En este caso, María está adquiriendo propiedad a título particular porque está recibiendo un bien concreto determinado y es en este caso bajo la figura de legado. Entonces, este es a título particular. Primera forma forma de distinción de adquirir la propiedad a título universal, que es cuando se adquiere todo el patrimonio, toda la universalidad jurídica formalizado en la herencia y en la calidad de herederos, y a título particular, que es cuando se adquiere únicamente un bien en concreto determinado bajo la figura del legado y con la calidad de legatario o legataria. Segunda clasificación de los modos de adquisición de la propiedad. Primitivas derivadas. Modo de adquirir la propiedad de manera primitiva. Es cuando hay una persona que adquiere por primera vez la propiedad de un bien. Es decir, nunca nadie lo ha poseído, lo cual pues esto en realidad sucedía en las épocas antiguas. Si por ejemplo, en las épocas de los cavernícolas, imagínense, se rasgaba un monte y caían piedras preciosas y cada uno agarraba una piedra preciosa, pues esta era una forma de adquirir la propiedad primitiva, porque nunca nadie esas piedras le habían pertenecido a nadie. Ellos fueron los primeros propietarios. Ya en la realidad y ya en el caso en concreto esto es muy difícil porque pues la realidad es que todo lo que tenemos ya en su momento le ha pertenecido a alguien. Pero, por ejemplo, lo que sí se presenta y lo que está más en boga es el modo de adquirir la propiedad de manera derivada. La forma de adquirir la propiedad derivada es cuando una persona tiene la propiedad de un bien, pero que ese bien ya ha sido propiedad antes de alguien. Por ejemplo, si yo le compro un celular a mi amigo Pedro, yo estoy adquiriendo la propiedad de manera derivada porque ese celular ya le perteneció antes a Pedro y a lo mejor antes de Pedro le perteneció a otra persona, pero el punto es que yo estoy adquiriendo la propiedad de ese celular de una forma derivada, porque ese celular antes ya fue de alguien. Les digo, ya en la realidad lo que más hay es una forma de adquirir la propiedad derivada, porque ya casi absolutamente todo lo que hay en este mundo ya antes le ha pertenecido a alguien. Es muy raro los bienes, son muy raras las cosas que tú eres el primer dueño, salvo que, por ejemplo, te mandan a hacer un traje a tu medida y solamente es para ti, pues entonces tú sí serías el propietario primitivo de ese traje. Pero pues si tú se lo vendes a alguien así, pues ya será derivado, ¿no? Entonces, ahí está. Tercera clasificación, vamos a la tercera. Modo de adquirir la propiedad a título oneroso en contraposición a modo de adquirir la propiedad a título gratuito. La forma de adquirir la propiedad a título oneroso es cuando se adquiere el derecho de propiedad, pero cuando hay una contraprestación de por medio. Esto se da principalmente en los actos jurídicos, en los contratos. Cuando hay un contrato de compraventa, yo estoy adquiriendo, por ejemplo, la propiedad de una casa, pero para adquirir la propiedad de esa casa yo tuve que haber pagado el precio de la casa. Entonces eso es a título oneroso, hay una contraprestación de por medio. O por ejemplo, si tú te compras un teléfono, estás adquiriendo la propiedad del teléfono, pero acá me estás pagando el precio del teléfono. Hay una contraprestación, hay algo de por medio para poder obtener el derecho de propiedad. Y por otro lado, la forma de adquirir la propiedad a título gratuito es cuando se adquiere el derecho de propiedad sin haber una contraprestación de por medio. Se hace de manera totalmente gratuita, sin nada de por medio, sin ninguna contraprestación, sin nada. Por ejemplo, una donación. Si yo le dono mis juguetes a mi prima o a mi primo chiquito, entonces él está adquiriendo la propiedad de esos juguetes a título gratuito. ¿Por qué? Porque no me está pagando nada, no le estoy pidiendo un peso a cambio, nada, absolutamente nada. Es totalmente gratuito. Entonces, se puede adquirir la propiedad a título oneroso, que es cuando se hay una contraprestación de por medio, se paga algo, se entrega algo a cambio del derecho de propiedad, y a título gratuito, que es cuando se adquiere el derecho de propiedad, pero sin nada de por medio. Simplemente se adquiere y ya, como una donación. Y la última forma de clasificar los modos de adquirir la propiedad son por causa de muerte y por acto entre vivos, lo que en latín se llama por inter vivos. Por causa de muerte es cuando se adquiere la propiedad cuando su propietario fallece, que esto es lo que se presenta en una sucesión. Cuando la persona fallece, se abre la sucesión y entonces la propiedad de los bienes pasa al heredero. Entonces, por ejemplo, si Juan es el heredero universal de su papá, cuando el papá de Juan fallezca, no antes, cuando el papá de Juan fallezca, entonces en ese momento Juan va a adquirir la propiedad de bienes o la propiedad de los bienes de su padre por causa de muerte. ¿Por qué? Porque su papá falleció, perdón. Y en contraposición tenemos la forma de adquirir la propiedad por acto entre vivos o lo que llamamos intervivos, que esto es cuando se adquiere la propiedad por un acto, por una relación jurídica entre personas que están vivas, que en este caso es, por ejemplo, un contrato,
una negociación, un convenio, pues se lleva a cabo, por ejemplo, yo firmo el contrato de compra-venta con mi amiga, pues los dos estamos vivitos y coleando, entonces estoy adquiriendo la propiedad por un acto que está dándose entre personas vivas. Aunque puedo celebrarlo yo o bien puedo hacerlo por un representante jurídico, no hay ningún problema. El punto es que las dos personas estén vivas. Entonces, modos de adquirir la propiedad, título universal, título particular, primitivas, derivadas, título oneroso, título gratuito, por causa de muerte y por acto entre vivos. Estas son las formas en las cuales se puede adquirir la propiedad, que se engloban básicamente en generales y particulares. Ya habría que ir estudiando una por una para saber si se trata de una forma de adquirir la propiedad general, a título universal, derivada, bla, bla, bla. Por ejemplo, Juan adquirió bienes, adquirió casas, porque fue nombrado el heredero universal de su padre. En este caso es una forma de adquirir la propiedad particular, porque únicamente las sucesiones es de Juan, no hay más. Es a título universal porque es heredero, está adquiriendo todo el patrimonio. Es derivada, ¿por qué? Porque los bienes ya le pertenecieron antes al papá. Es a título gratuito porque no va a pagar absolutamente nada, es una sucesión, y es por causa de muerte porque va a adquirir la propiedad de estos bienes por causa de muerte de su papá. Entonces, como se darán cuenta, esto que estudiamos nos va a permitir ir clasificando cada forma de adquirir la propiedad con estos parámetros y con estas regulaciones. Si quieren saber más del tema, yo les dejo esta bibliografía, estas referencias. Sobre todo les recomiendo la del profesor Rogina Villegas. Es complejo filosóficamente, pero es muy completo a mi gusto. Se lo recomiendo para que terminen de entender esto. Y pues bueno, sin más por el momento, espero que este video les sea de utilidad. Hasta aquí llegaría. Pues sí, espero que les sirva. Cuídense mucho, nos estaríamos viendo en la siguiente ocasión. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho, hidrátense, hace mucho calor aquí en la Ciudad de México. Y bueno, hasta la próxima. Cuídense.